Hello. ¿Me escuchan? Qué bueno. Soy Jorge Chalhub. Este es el Coffee Break Podcast. El episodio de hoy, como todos los episodios, llega a ustedes gracias a La Esquina del Sofá, una plataforma de acompañamiento y entrenamiento a distancia para deportes de resistencia. Visita laesquinadelsofá.com y tendrás toda la información que puedas necesitar. Y si no, los puedes seguir en Instagram como @laesquinadelsofá. Les escribes un DM y estoy seguro que el coach te va a poder responder por ahí cualquier pregunta o compartirte información para poder responder esa pregunta que puedas tener. Ya sabes, laesquinadelsofá.com o en Instagram @laesquinadelsofá. Si te gusta el contenido que escuchas en este podcast, hay distintas formas de poder colaborar, de poder aportar, de poder apoyarnos más bien. La primera es a través de Patreon. Patreon es una plataforma que nos permite a creadores de contenido como nosotros acumular algunos recursos. Puedes a partir de $1 formar parte de nuestra comunidad de Patreones en el enlace que está en la descripción de este y todos los episodios. La otra forma es dejando un review o un comentario en cualquier plataforma donde nos escuches. Si es Apple Podcast, especialmente ahí, por alguna razón cuando dejas un review, no importa cuántas veces lo hayas hecho ya, pues hay otras personas que pueden conocer de este episodio. Y la tercera y más importante de las formas es compartir el contenido. Si encuentras algo valioso en este episodio y sientes que alguien más puede aprovechar lo que estás escuchando, pues compárteselo a esa persona. Cada vez que tengamos invitados, asegúrate también de el etiquetar a los invitados cuando compartas el episodio. Esto es una forma de ellos saber y recibir ese aprecio de parte nuestra también, porque hemos recibido algo valioso de esas conversaciones. El episodio de esta semana es un episodio solo. Iba a decir una conversación conmigo mismo. Es un episodio solo de algo que yo tengo mucho tiempo dándole forma y pensando, y más que dándole forma y pensándolo, algo de lo que yo me siento abanderado, de la transparencia, pero no de la transparencia en términos de empresas o políticos. Les voy a explicar de qué se trata. Esto es el Coffee Break Podcast. En este episodio, quien vaya a YouTube, recuerden que estamos en YouTube también. Quien vaya a YouTube va a ver el pequeño espacio donde yo trabajo cuando hago las ediciones. Es literalmente un rincón de una habitación pequeña que tenemos para visitas cuando tenemos gente en casa. Ayer, hoy es que ya con esto de la cuarentena uno pierde la cuenta de los días. Ayer era lunes 30 de marzo. Para los fines estoy grabando un episodio el 31 de marzo. Y estaba viendo una nueva serie que tiene Netflix, se llama El Día Menos Esperado. Es sobre ciclismo, se la recomiendo. Incluso si tú no eres fanático hardcore de ciclismo, pues puedes disfrutarla porque hay enseñanzas valiosas como de trabajo en equipo y demás. Y recibí un mensaje directo que me compartía en el posteo. Sheila me compartía el posteo que hacía Nayib Bukele. Ella me ha escuchado mucho hablando sobre Nayib Bukele, que es el presidente del Salvador. Me escucha mucho hablando de Bukele por la forma en la que él tiene de comunicar, que es una forma transparente, una forma, no sé si llamarla auténtica, aunque es auténtico para él, y eso es lo que uno percibe, por lo menos. Estoy hablando de lo que percibimos. Entonces, por eso me comparte el posteo. Les voy a leer el posteo que me compartió ayer. Bukele posteó ayer algo que dice así. Esto es muy extraño escucharlo o leerlo de un político y más de un presidente de una república. Ahí vamos. Dice: hemos cometido errores, demasiados. Hemos tratado de hacerlo mejor y hemos fallado. Nuestro país es demasiado pobre. El 90% de la población no está bancarizada y no tenemos un censo desde hace 14 años. Estamos haciendo lo posible para arreglar todo lo que estuvo mal por décadas en una semana, incluyendo los hospitales que literalmente se estaban cayendo. Conseguimos dinero que no es el que aprobó la Asamblea, porque ese ni siquiera se ha conseguido y mucho menos han aprobado gastos.
que por decreto ellos son los únicos que lo pueden aprobar. Del dinero que conseguimos por nuestra cuenta, hemos decidido dar $300 a cada familia necesitada, pero ha sido casi imposible porque no tenemos censo, porque no tenemos cuentas de banco donde depositar, porque porque si decimos que vayan en orden, llegan todos a cobrar en desorden, porque tienen hambre y viven en pobreza y se entiende. El posteo sigue así, pero este fue el texto que me movió a mí a grabar este episodio. ¿Por qué? Por lo transparente que está haciendo Bukele, porque hace que seamos más cercanos con él, porque hace que, como él nos comparte todo el proceso de lo que está viviendo, y no puedo decir que toda la información, pero gran parte de esa información del proceso que se está viviendo detrás, la gente, por lo menos en Latinoamérica, fuera del Salvador, no sé honestamente cómo lo percibe el pueblo salvadoreño, pero la gente lo aprecia y pues hasta lo comprende, porque tenemos toda la información. En una rueda de prensa yo escuché a Bukele decir en septiembre de 2019, miren el mes que vamos y yo llevo ya 23 encuentros con ustedes. Mi antecesor en su periodo completo tuvo 9 nada más. O sea, es un presidente cercano, es una persona que se muestra y al parecer se muestra tal y como es. Es un millennial. Eso en algún momento yo tenía que dejarlo caer. Es un millennial. Nayib Bukele creo que tiene 37 años al día de hoy. ¿Por qué tomo esto de ejemplo? Pues por eso, por lo que les acabo de compartir. ¿Cuál es el efecto que tiene la transparencia cuando nosotros comunicamos las cosas? Cuando, por ejemplo, en una empresa, el liderazgo toma una decisión que pudiera parecer arbitraria, para ellos que tomaron la decisión no es arbitraria porque tienen toda la información. Pero para sus colaboradores es una decisión arbitraria que probablemente no entienden porque no tienen toda la información. Yo recuerdo con una entrevista de trabajo para un puesto de comunicación, me preguntaban cómo tú trabajarías la fidelización del personal para en este tipo de trabajo la rotación es muy alta, cómo tú trabajarías la fidelización del personal. Y una de las cosas que yo le decía a la persona que me entrevistó, que es una persona a quien aprecio y respeto muchísimo, es que compartiendo la información, y es cierto, y de inmediato, tradicionalmente las empresas y los gobiernos y la gente no acostumbra a ser tan transparente. Entonces, de inmediato, cuando digo esto, pues se me pone como a la defensiva. ¿Cómo compartiendo la información? Tú sabes que no todo se puede decir. Yo sí, pero hay muchas cosas, porque es cierto, hay información que no todo el mundo puede manejar. Porque si no la manejas, si la manejas, probablemente, pues, si no sabes cuáles son los pasos que se van a dar, al final es un tema de compartir información. Si no sabes cuáles son los pasos que se van a dar, pues puede generar caos. Pero hay muchas cosas que sí se pueden compartir de los procesos que no se comparten. Entonces, yo recuerdo que ese fue el momento más tenso de la entrevista, cuando yo dije, no, pues compartiendo información, haciéndole saber a los colaboradores cuáles son las cosas en las que estamos trabajando para que su situación laboral sea la más estable y sea la mejor posible. Sí, pero que hay cosas que entonces, no sé, incluso yo he llegado a pensar en ocasiones que quizás eso me costó ese puesto, pero que al final siento que en algún momento pues la vida me va a dar la razón. Como me da no me da la razón a mí por Bukele, porque Bukele es Bukele, pero ese es un ejemplo claro de cómo un presidente transparente que comparte información, cómo la gente lo percibe, cómo la gente lo tiene en un alto nivel de apreciación, porque comparte toda la información. Sin embargo, en otros países de Latinoamérica, como República Dominicana, tenemos mandatarios que no lo voy a llevar a términos políticos. Vamos a llevarlo al punto en que este señor del Salvador se muestra como alguien falible, que no es algo que estamos acostumbrados a ver en políticos, que no es algo que estamos acostumbrados a ver en grandes ejecutivos, que no es algo que estamos acostumbrados a ver en jefes o en líderes, en gente que está en posiciones de liderazgo en grandes empresas. En las crisis mediáticas que puede tener cualquier empresa, lo primero
que un consultor de comunicación hace, es decir, vamos a dar el frente. No nos vamos a esconder, vamos a dar el frente, vamos a salir a hablar y vamos a decir lo que está pasando y cuáles son las cosas que vamos a hacer para que eso no siga pasando. Y cada vez que escuchamos a este señor hablar, lo hace de esta forma. Señores, recuerden, esto es un episodio solo. Yo creo que este es el primer episodio solo que hago para el podcast y me siento como que hasta un poquito más nervioso que como antes de tener cualquier conversación, porque no estoy acostumbrado. Siempre, pues lo habitual de este tipo de contenido con nosotros es que sean conversaciones. Yo decir que sean conversaciones en las que pueda responder una cosa o la otra. Bueno, pues que sean conversaciones. Entonces, con ese parámetro de que hay información, es cierto, de que hay cosas que no se pueden compartir, pues también llega la pregunta de cuándo es demasiado, cuándo estamos siendo demasiado transparentes. Fíjense también en redes sociales, las personas que más seguidores tienen y que más, no vamos a hacerlo en términos de seguidores, digamos en los que más influencia tienen, son personas que se muestran auténticas y que se muestran como falibles. Por eso, porque los seres humanos conectamos con seres humanos. Yo no soy una persona perfecta. Tú que me estás oyendo tampoco lo eres. Entonces, ¿con quiénes nosotros conectamos? Con personas que se muestran que no son perfectos. Personas que se muestran que son falibles. Que no son, que no están en un pedestal enorme y son incapaces de fallar. Analícenlo para que se den cuenta de que esas personas con las que ustedes más conectan en redes sociales, y digo redes sociales porque definitivamente es el medio principal que tenemos para comunicar y para conectarnos, pues se darán cuenta de que las personas con las que ustedes más conectan, con las que mejor conectan, es con personas que se muestran falibles, es con personas que se muestran auténticas y sin perfección, porque la perfección al final no existe. Eso lo decía Michael Melamed, no debemos seguir la perfección, debemos trabajar por la excelencia. Estoy parafraseándolo, pero en esos términos habla Melamed. No es lo mismo trabajar para ser perfectos que trabajar para ser excelentes. El que trabaja para ser perfecto termina volviéndose loco. Ya eso es otro tema que pudiéramos guardar para un episodio solo. Estos son efectos de la cuarentena. Entonces, más que efectos, digámosle cosas positivas que han salido de la cuarentena. ¿Cuándo es demasiado? ¿Cuándo estamos compartiendo demasiadas cosas? ¿Cuándo estamos siendo demasiado transparentes? Yo voy a tomar de ejemplo, a propósito del tema del coronavirus, una conversación que teníamos en La Alarma de la Mañana, un programa de radio en el que estoy, aquí en República Dominicana, con Francia Céspedes. Francia es una coach que ha estado en este podcast ya, y le decía, Francia, ¿cómo nosotros sabemos que ya en las medidas que estamos tomando no estamos rayando en la paranoia? ¿Cómo sabemos que ya no es, que no estamos en un punto en el que es demasiado? Porque yo recuerdo, yo me veía hace unos días lavando en donde se lavan los platos, en el fregadero, le llamamos aquí en Santo Domingo, lavando una bolsa de platanitos, una bolsa de Frito-Lay que acababan de traer de la calle. O sea, lavándole. Yo decía, wow, o sea, estamos en este punto ya. Y la respuesta que me dio Francia para eso puede ser una respuesta que ustedes apliquen también sobre la transparencia, que la apliquen cuando estén aplicando la transparencia en sus marcas, cuando la estén aplicando en ustedes como personas. Bueno, cuando empezamos a afectar a otras personas ya sabemos que es demasiado. En términos, déjame ver, yo hice una notita aquí en la computadora. En términos de lo que estamos hablando nosotros, una forma de darnos cuenta que es demasiado en cuanto a la transparencia es cuando sin querer empezamos a afectar a otras personas, a compartir cosas que quizá no son solo nuestras, cosas que quizá no me afectan solamente a mí, y yo las estoy compartiendo sin el permiso o sin saber si las otras personas que pueden ser afectadas quieren que eso se comparta. A eso me refiero. Una cosa que hace la transparencia en estos términos en los que yo lo estoy hablando hoy es que la gente pueda ser hasta más empática contigo. Y voy a tomar otro ejemplo de algo que puntualmente nos pasó hace unos años aquí. Un grupo de corredores está organizando una carrera. Aquí más de un grupo de corredores hace carreras aquí en Santo Domingo, pero un grupo de corredores está organizando una carrera
sin presupuesto, una carrera de atletismo, de running, una media maratón, sin presupuesto y por no decir, o con poco presupuesto, por no decir nada de presupuesto, y llegó un punto mientras se organizaba la carrera que todavía faltaban muchos espacios por vender, no porque no se fuera a llenar el evento, no por eso, porque al final se llena. Lo que pasa es que la gente acostumbra a comprar a última hora sus entradas. Pero yo recuerdo que le decía a una persona que estaba involucrada en la organización de la carrera, y creo, si mal no recuerdo, una persona que me ha ayudado mucho a tener claro este tema de la transparencia y que me ha ayudado a darle forma a ese concepto que yo tengo de transparencia y a la importancia que tiene, es Raúl Santaella de la Esquina del Sofá. Yo, cuando hago las menciones de la esquina, en otras ocasiones he dicho que no es solamente el impacto que tiene ese tipo de entrenamiento y ese tipo de relación que se lleva con el coach, no es solamente el impacto que tiene en tu vida a nivel de deporte, sino también a nivel personal. Eso ha pasado conmigo, no le pasa a todo el mundo, a mí me ha pasado con él. Entonces, recuerdo tener esta conversación y decirle, mira, pero si el tema porque estuvieron al borde de tener que suspender la carrera, de no llevarla a cabo, y que al porcentaje pequeñísimo de personas que había comprado sus boletas o sus entradas, sus pases para la carrera, pues devolverle el dinero. Yo recuerdo que yo le decía a esa persona, le dije, mira, pero una forma que ustedes pueden hacer es, si es un tema de presupuesto, ¿por qué cuando hacen la carrera no dicen, miren, tenemos esta carrera, la fecha es tal, pero necesitamos contar con una cantidad mínima de corredores para poder hacer el evento? Vamos a abrir a vender las boletas. Esto pudiera parecer extraño, pero si lo interiorizamos y tratamos de romper con esa cadena tradicional de comunicar que nosotros tenemos, a la que hemos sido adoctrinados, sueno medio revolucionario, pero es cierto, porque es una forma en la que crecemos. Si tratamos de romper con esa cadena tradicional de transmitir las cosas y ser más transparentes, van a entender esto. Le decía otra vez, ¿por qué ustedes nos dicen a la gente? Anuncian el evento y dicen, ok, la carrera es en tal fecha, pero necesitamos vender este mínimo de boletas para asegurarnos de cubrir el presupuesto de gastos de este evento. Entonces necesitamos contar con que ustedes como corredores se van a inscribir temprano en el evento para poder asegurarlo. Si no cubrimos esto, no podemos hacer el evento. Eso es todo. Y yo estoy seguro que si tú que me estás escuchando eres corredor, tienes la información completa de que ese grupo de corredores necesita pues cubrir hasta una fecha límite, una cantidad, digamos que es un 60% del cupo para el que se hace la carrera, un 70%, tiene una fecha límite para cubrir ese 70%, tú vas a ser de los primeros en inscribirte, porque tienes toda la información, porque ellos se han sido transparentes contigo y te han compartido toda la información. Y sabes que si no te inscribes, pues es probable que un evento que disfrutas no vaya a ser llevado a cabo. Entonces, yo siento que eso ha sido la clave con el podcast, con que yo lo ponía en un posteo en redes sociales recientemente, donde pedía que quien quisiera sumarse a esto, pues que dejara cualquier comentario sobre este proceso. Pero yo no sé si quizás es una forma muy mía de ver del término de transparencia, porque la gente regularmente lo asocia en transparencia en términos de dinero y manejo de fondos, pero yo lo hablo en términos de comunicación. Y decía en ese posteo que una de las cosas que yo siento que ha sido clave para que las 7, 8, 9, 10, 11 personas, la cantidad de gente que nos escucha en el podcast, se sienta parte del proceso y se sienta parte de esta tribu, es precisamente porque somos transparentes. Porque la semana en la que no pudimos hacer un episodio, dijimos claramente, lo compartimos abiertamente. Miren, nada, regularmente tenemos más episodios grabados, pero diferentes cosas han evitado que eso pueda pasar. Y bueno, pues el editor, que soy yo, dañó el audio que hizo el host, que soy yo, y la producción, que soy yo,
no tiene más contenido. El yo no lo digo en términos de ego, sino para que sepan que esto es un esfuerzo. Y digo yo, pero realmente mi familia me ayuda muchísimo. Es para que sepan que es un esfuerzo real que hacemos para poder llevar este contenido, porque lo disfrutamos y porque también sentimos ya el compromiso de poder llevarles cosas de calidad. Entonces, pues yo les compartí eso claramente. Les dijimos, miren, realmente no se pudo grabar un episodio. Y yo recuerdo que a ese momento, ese fue el posteo en la cuenta de Instagram del podcast, que de hecho ya no se va a subir más contenido de esa cuenta, así que vayan a seguir mi cuenta personal. Que ese fue el posteo que más reacciones tuvo, porque fuimos transparentes. En un momento nos estábamos debatiendo si subir más de un episodio por semana, o el tipo de contenido que ustedes querían. ¿Y qué hicimos? Bueno, porque me senté, grabé un audio, grabé un episodio que no era un episodio y les dije, esto es lo que hay, ¿qué ustedes piensan? Y los hicimos partícipes. Igual ahora cuando se tomó la decisión de que ya no vamos a subir más contenido a la cuenta de SB Podcast, dijimos, miren, esto es un esfuerzo doble, estamos saturando de contenido a las personas que me siguen en mi cuenta personal y a la gente que sigue en la cuenta del podcast. Entonces yo creo que vamos a centralizar todo el contenido y va desde la cuenta personal, que al día de hoy es Soy Jorge RD. Bueno, no, ya cuando este episodio salga va a ser de nuevo @JorgeChalhub. Entonces, de eso se trata. Ojalá me entiendan, ojalá hayan disfrutado de una forma u otra, o que hayan podido quedarse con algo de este episodio solo que quise hacer, y digo honestamente que es un esfuerzo de la cuarentena, es un efecto de la cuarentena, porque bajo todo este esquema es algo que me he visto obligado, entre comillas, a hacer. Yo siempre he dicho que no tengo problemas en hacer un episodio solo, que he estado preparado para eso, pero he tenido la dicha también de ir teniendo contenido y grabaciones. Cuando salga este episodio, nosotros vamos a tener un episodio programado ya para la próxima semana, que de hecho voy a grabar en unos minutos con alguien. Y bueno, lo van a escuchar la próxima semana, es con Iván Nalajara, y vamos a hablar de tipos de liderazgo. Entonces, esto es un tema que nos ha llevado a esto y hay que aprovecharlo. La cuarentena, esto ha sido un efecto de la cuarentena. Ojalá sea de las cosas positivas que va a salir de todo esto. Si disfrutaste esta conversación, si disfrutaste este episodio, si disfrutaste el contenido, compártelo. No te quedes con algo que tú sientes que te aportó algo de valor, pues compárteselo a alguien más. Recuerda suscribirte, darnos a seguir en cualquier plataforma donde nos escuches, sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o la plataforma que sea. Y quédate con esto. Si eres transparente, incluso no tienes que tener una empresa, no tienes que ser un político, no tienes que ser estar en una posición de liderazgo en una empresa. Puede ser hasta con tu pareja. Si tú eres transparente y compartes toda la información, o la mayor parte de la información posible, es probable que la persona, el público al que tú te estás dirigiendo, pues te aprecie, sea más empático y se ponga todavía más en tu lugar. Eso es empatía todavía, pero se ponga en tu lugar porque sabe que tú estás en una posición difícil. Con todo este tema de coronavirus, tomé el ejemplo de este posteo de Nayib Bukele porque me movió mucho. Yo me identifico mucho con este señor por lo que percibo. Ojalá yo no esté equivocado, ojalá no estemos equivocados. Mucha gente que nos identificamos con él y que eso mismo que percibimos sea realmente la persona. Entonces, me identifico mucho con él por lo que percibo y porque es una persona, porque aparenta ser un líder transparente. Nada, ojalá hayan disfrutado de este episodio. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye.